¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Empecemos en este tiempo una vez más con la meditación de la palabra. Busquemos la Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Meditemos en estos versículos que el apóstol Pablo habló sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, entendemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y cada día está mucho más cerca. Conforme a la palabra que hemos sido enseñados, según las señales de los últimos tiempos, todo está cumplido para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribió a los hermanos, a los santos de Tesalónica, en una situación de tristeza porque aún habían muerto sus parientes, sus antepasados, y aún Cristo no había venido. Entonces al final del capítulo 4 ha dicho: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, para los creyentes, para los hijos de Dios, hablar de la venida del Señor es hablar en esperanza, porque la Biblia en Romanos capítulo 8 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Nosotros, después de recibir la salvación, lo único que estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha prometido que vendrá una vez más y nos recogerá, nos llevará para estar para siempre con Él. El encuentro, sabéis, Pablo mismo lo ha escrito en Tesalónica, será en el aire. Seremos transformados los que hayamos vivido hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo es alegría, paz y gozo, y pensando de que está a las puertas y que pronto vendrá. Pero Pablo, hablando también a la iglesia de tesalonicenses, lo ha explicado diciendo de que no durmamos, porque en la venida del Señor, pues a muchos encontrarán dormidos. Pero la Biblia no está hablando de dormir físicamente, sino hablando espiritualmente. Por eso en el verso 6, un poco más adelante, ha dicho: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros que tenemos una esperanza, Dios nos ha dicho que preparemos para su venida. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. San Lucas 12:35. Velad en oración, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrio y velad en oración. Pedro, de igual manera. Nosotros que hemos comprendido la palabra de Dios y que creemos que la venida del Señor está a las puertas, Dios nos aconseja y nos dice: no durmáis como las otras personas, sino que estemos velando en el Espíritu. Aquí también ha dicho: vendrá como el ladrón en la noche. Sabéis vosotros mismos que los ladrones, cuando van a hacer algún hurto, no anuncian a las familias que van a robar su casa. Entonces, todo lo contrario, cuando más despistados estén, cuando descuiden sus casas, es cuando ellos podrán entrar. La venida del Señor será de manera repentina, como ha dicho aquí. Inclusive cuando algunos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Por eso el Señor ha comparado la venida de Él de manera repentina, cuando menos esperemos. Ha dicho como el ladrón en San Lucas capítulo 12, versículo 39, ha dicho: pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Palabra importante aquí: velaría ciertamente, ¿no? Velar ciertamente significa que los creyentes debemos estar en el espíritu a la espera, ferviente, con espíritu fervoroso, sabiendo de que pronto vendrá el Señor, como hemos entendido. Creer todos los días como que hoy mismo viene el Señor. De hecho, puede venir hoy mismo el Señor. Por eso el Señor nos aconseja, nos dice que debemos estar velando fielmente
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como el apóstol Pablo ha dicho, no durmamos a los de Tesalónica. Pero no solamente ha dicho a los de Tesalónica, también lo dijo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertar en el espíritu en medio de los no salvos, porque hay muchísimos no salvos y un creyente no puede estar durmiendo espiritualmente. Debemos estar evangelizando sabiendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, está a las puertas. También a los romanos, la misma palabra casi, Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño. Porque Pablo dijo a la iglesia de Roma también, es hora de levantarnos del sueño, porque es hora de levantar el sueño, porque la redención o la salvación está más cerca que cuando nosotros hemos creído, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos estar espiritualmente, hablando espiritualmente, dormidos, como también nuestro amado apóstol Pablo también ha dicho en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como a ladrón, sino que nos aconseja que debemos estar continuamente velando. Veamos un versículo más que aparece en San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 45-46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Cuando venga el Señor quiere encontrar siervos fieles y prudentes. El apóstol Juan también ha escrito en 1 de Juan capítulo 2, ha dicho que cuando Él se manifieste tengamos confianza en Él para que, para que no nos alejemos de Él avergonzados. Muchos, si cuando venga el Señor se encuentran dormidos, pero no estamos hablando de dormir físicamente, sino en el espíritu, dormidos sin hacer la obra del Señor, entonces ha dicho el apóstol Juan, hijitos míos, que permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste, nosotros no nos alejemos de Él con vergüenza o avergonzados. Por eso, hermanos, tenemos que permanecer fieles hasta el final, hasta la venida del Señor. Recuerde, como ha dicho también el apóstol Pedro en su segunda carta, cuando habla también de su segunda venida. 3, que Él vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos siendo quemados serán deshechos, de igual la tierra. Es decir, que todas estas cosas que vemos ahora serán deshechos, se fundirán por el fuego, pero nosotros los que hemos recibido la salvación iremos antes que estas cosas ocurren. El Señor vendrá por su pueblo, por su iglesia. Por lo tanto, esa es nuestra gran esperanza, este es nuestro gran gozo, esto es nuestro gran aliento, como el apóstol Pablo escribió a los de Tesalónica. Por lo tanto, hermanos, que tengan un excelente tiempo. Hasta pronto.